9 de junio de 1945. Berlín ya no es una ciudad, sino el esqueleto carbonizado de Adnajde Velika Stalice. Las calles huelen a humo y muerte, y entre las ruinas reina un silencio opresivo. El mundo, exhausto tras 6 años de la guerra más brutal de la historia, espera el desenlace final. Ante los objetivos de las cámaras internacionales, aparece el hombre que se convirtió en símbolo de la victoria, el mariscal Georgi Zhukov. Todos quieren escuchar una sola confirmación, la última frase capaz de cerrar por fin esta pesadilla. Hitler está muerto. Pero en vez de triunfal Naitochka, Zhukov pronuncia una frase que dará inicio a una de las teorías conspirativas más persistentes del siglo XX. Con una mirada fría declara: no hemos encontrado un cuerpo que pueda ser identificado como el de Hitler. No puedo afirmar que haya muerto. Es posible que abandonara Berlín en los últimos momentos. El mundo entero se queda paralizado. Los periodistas transmiten sus palabras por todo el planeta. Sospechas, susurros, conjeturas, todo estalla al instante. Pero entre bastidores ocurría algo completamente distinto. Mientras Zhukov sembraba dudas en público, en una instalación secreta de contrainteligencia en Bug, los expertos soviéticos ya sostenían entre sus manos fragmentos carbonizados, pero auténticos e inconfundibles, de la mandíbula y las prótesis dentales del Führer. Ellos sabían la verdad. El Kremlin sabía la verdad. Hitler estaba muerto. Y aún así, el mundo escuchó lo contrario. No fue un error. No fue una duda, fue una orden. Así comenzó la última y más oscura operación secreta de la Segunda Guerra Mundial, una operación con nombre en clave mito. Nuestro principal interrogante no es si Hitler murió en el búnker. Lo sabemos, murió. El verdadero misterio es otro. ¿Por qué aquellos que encontraron su cuerpo primero decidieron deliberadamente difundir la mentira de su fuga? ¿Por qué Stalin jugó la carta del Führer desaparecido? ¿Y qué siniestra odisea vivirían los restos de Hitler en las décadas siguientes? Robos, traslados clandestinos, ocultamientos y un final que solo saldría a la luz tras la caída de todo un imperio. Para comprender el final debemos regresar al principio, muy por debajo de la tierra, a los pasillos de hormigón del Führerbunker. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. El Führerbunker no era un refugio cualquiera. Era una tumba de piedra subterránea levantada mucho antes de que su dueño decidiera convertirla en su propio sepulcro. Un símbolo del régimen que comenzó con marchas triunfales en plazas iluminadas y terminó en un sótano asfixiante, impregnado de humedad y desesperación. Su historia empezó en 1936 con la construcción del llamado Bohr Bunker, bajo la antigua Cancillería del Reich. Al principio era un refugio práctico, nada más. Pero cuanto más regresaba la guerra a Berlín en forma de lluvia de bombas aliadas, más la paranoia de Hitler empujaba a sus arquitectos hacia las profundidades de la tierra. Para 1943, Berlín se desmoronaba y se convertía en un desierto de piedra, y el liderazgo nazi decidió hundirse aún más bajo el suelo. Así comenzó la construcción de una segunda sección, más protegida, el Führerbunker propiamente dicho. Oculto bajo el jardín de la nueva Cancillería del Reich, a unos 9 metros de profundidad, era una fortaleza de hormigón de 2 niveles incrustada en la tierra húmeda berlinesa. Muros de hasta 4 metros de espesor, un techo de 3 metros capaz de soportar el impacto directo de las bombas más poderosas de la época. En su interior había 30 habitaciones estrechas, sin ventanas, conectadas por pasillos resonantes. Puertas pesadas, herméticas y resistentes al gas. 2 salidas, una hacia el jardín y otra hacia los sótanos de la Cancillería. Ventilación autónoma con filtros, su propio generador diésel, agua de pozo artesiano y bombas luchando sin descanso contra la humedad eterna de la llanura berlinesa. Era un arca subterránea cerrada para unos pocos elegidos, diseñada para sobrevivir al apocalipsis que ellos mismos habían provocado.
Pero tras todo ese poderío técnico, se escondió una claustrofobia casi palpable. El aire era denso y viciado, cargado con una mezcla de humedad, sudor y humo de diésel. Las paredes lloraban, con manchas oscuras, y el zumbido constante de bombas y ventiladores golpeaba la mente como un metrónomo que marcaba los últimos días del Reich. Mientras tanto, afuera, el mundo se derrumbaba. El eco sordo de bombas y explosiones atravesaba el hormigón como golpes contra la tapa de un ataúd de piedra. Era un lugar construido para preservar el cuerpo, pero que lentamente destruía la mente humana. El 16 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo ya había alcanzado el Oder, Hitler se instaló definitivamente en el búnker. Le quedaban 105 días de vida. Sus aposentos personales resultaban casi patéticos: un dormitorio estrecho con una cama simple y un pequeño despacho, donde colgaba en la pared el retrato de Federico el Grande, su ídolo, al que intentaba imitar incluso en su obstinación fanática. El principal centro nervioso del búnker era la sala de mapas, el lugar de las reuniones diarias que para entonces se había convertido en un teatro absurdo. Generales exhaustos informaban sobre ejércitos que solo existían en los papeles, mientras Hitler, con las manos temblorosas, consumido por el Parkinson, el estrés y las drogas, movía banderines de divisiones imaginarias y emitía órdenes que ya nadie podía cumplir. Pero Hitler no estaba solo en su tumba de hormigón. A su lado estaba Eva Braun, la mujer que le había entregado su vida a cambio de nada más que una sombra. Sus habitaciones fueron amuebladas con piezas rescatadas de las ruinas de la Cancillería del Reich, un intento miserable de recrear calidez en medio del caos y el cemento. Al búnker también se trasladaron Joseph Goebbels con su esposa Magda y sus 6 hijos rubios, que jugaban en los estrechos pasillos sin comprender que avanzaban hacia un destino terrorífico. Allí mismo estaba Martin Bormann, el cardenal gris del Reich, que continuaba tejiendo intrigas como si el tiempo aún tuviera sentido. Cerca de él, edecanes, secretarios, guardias, cocineros, operadores de comunicaciones, entre ellos la joven mecanógrafa Traudl Junge, a quien pronto le tocaría registrar las últimas palabras del Führer. Todos ellos estaban encerrados en ese útero de piedra junto al hombre cuya mente se desmoronaba con rapidez. La vida en el búnker se convirtió en un ritual de locura. Noches en vela llenas de monólogos histéricos y reuniones interminables, breves minutos de sueño inquieto, té y pasteles bajo el estruendo constante de la artillería. Hitler deambulaba por los pasillos, sacaba a pasear a su perra pastor alemán Blondie en un jardín destrozado por los cráteres de las bombas. Cada día el miedo crecía, no solo ante el avance inexorable del Ejército Rojo, sino ante los estallidos impredecibles de rabia del propio Führer. El búnker, construido como símbolo de protección absoluta, se había convertido en una prisión absoluta. Un lugar donde se derrumbaba no solo el imperio, sino también la mente humana. Para el 20 de abril de 1945, en el que sería su último cumpleaños, Hitler se encontraba en el centro de una trampa infernal. La artillería soviética ya bombardeaba a tiro directo el barrio gubernamental. Cada proyectil hacía temblar las paredes, levantaba polvo de hormigón y recordaba lo inevitable. El final había llegado. El círculo de la historia se cerraba. El hombre que soñó con dominar el mundo estaba ahora prisionero de unas pocas habitaciones bajo tierra. Aquellos últimos 10 días se transformaron en una mezcla monstruosa de desesperación, traición y teatro absurdo, como una ópera wagneriana representada en un escenario de apocalipsis. El 20 de abril Hitler subió a la superficie por última vez. Encogido, con la mano temblorosa, entregó cruces de hierro a niños del Hitlerjugend, muchachos que apenas sabían sostener un arma. Esta escena fue su última aparición pública, el último intento de interpretar el papel de padre de la nación. Mientras tanto, dentro del búnker, la realidad comenzaba a disolverse. Los generales le suplicaban que huyera, que volara hacia el sur y tratara de mantener los restos del ejército. Pero Hitler eligió morir con su ciudad. No fue heroísmo, fue puro narcisismo. Quiso que el mundo se derrumbara con él, un mundo que no había logrado someter. Si no podía haber victoria,
Entonces, que hubiera una catástrofe grandiosa, al estilo de los mitos germánicos sobre el ocaso de los dioses. Así comenzaba el final. Y entonces llegó la traición, el golpe que lo quebró definitivamente. El primero en mover la pieza fue Hermann Göring, su sucesor oficial. Desde Baviera, envió un telegrama solicitando la autorización para asumir el poder, como si ya diera por hecha la impotencia del Führer. Hitler estalló en furia, ordenó arrestar a Göring y lo despojó de todos sus cargos. 29 de abril. Poco después de la medianoche, se produjeron dos actos simbólicos, como los últimos trazos antes de subir el telón del acto final. Primero, una extraña y grotesca boda. En una habitación pequeña, con testigos del círculo íntimo, Goebbels, Bormann y varios secretarios, se casó con Eva Braun. Un funcionario municipal, arrancado de una trinchera para formalizar el trámite, apenas se sostenía en pie. Firmas, formalidades, un pequeño banquete con champán y canapés. Un intento grotesco de devolver normalidad al momento. Acto seguido, Hitler se encerró con la joven mecanógrafa Traudl Junge para dictar su testamento político y personal. Era un texto de odio y justificación, acusaciones contra el judaísmo internacional, malvisiones para los camaradas que le habían traicionado, el nombramiento de Dönitz como gobernante provisional y detalladas instrucciones sobre cómo debían disponerse sus cuerpos. Sus líneas resumaban paranoia y vanidad. El 30 de abril fue el día final. Tras la comida, Hitler y Eva Braun despidieron al círculo íntimo. Goebbels, Bormann, los generales Krebs y Burgdorf, las secretarias, todos pasaron en silencio y le estrecharon la mano. Lloros por todas partes, salvo por él, su rostro permanecía una máscara impenetrable. Luego los esposos se retiraron a sus apartamentos privados. Unos minutos después, alrededor de las 3:30, se oyó un disparo. El ayudante Otto Gunsche y el comandante Linge esperaron unos instantes y entraron. Hitler yacía en el diván con un orificio de bala en la sien derecha. La sangre corría por el reposabrazos. Junto a él, Eva Braun, sin heridas aparentes, había tomado cianuro. En el suelo estaban 2 pistolas, la que él había usado y una de repuesto. Envolvieron los cuerpos en una manta, los sacaron por la estrecha escalera hasta el jardín y los colocaron en el cráter dejado por un proyectil. El cumplimiento de la última instrucción, la escena final que cerró una era de violencia y mentira. Los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron rociados con gasolina. Casi 200 litros de combustible se vertieron en el cráter. Otto Gunsche lanzó una antorcha y una columna de fuego se elevó sobre las ruinas de un Berlín moribundo. Mientras el Reich ardía afuera, en el interior del búnker comenzaba su propio apocalipsis. El 1 de mayo, Joseph y Magda Goebbels llevaron a cabo uno de los episodios más oscuros de la historia. Asesinaron a sus 6 hijos, primero inyectándoles morfina, luego rompiendo en sus bocas cápsulas de cianuro. Después, la pareja subió al jardín y también se quitó la vida. Los habitantes restantes del búnker se dividieron. Algunos eligieron el mismo destino, el suicidio. Otros, encabezados por Bormann, intentaron abrirse paso fuera del Berlín cercado. Casi todos murieron en los combates callejeros o se dispararon para no caer vivos en manos del Ejército Rojo. El silencio descendió sobre el búnker. La fortaleza subterránea, hasta hacía poco llena de voces, órdenes, gritos e intrigas, quedó vacía. El 2 de mayo de 1945, los agentes de contrainteligencia soviética, SMERSH, entraron en el Führerbunker. No vieron solo un refugio, entraron en la escena de un crimen masivo, entre cuerpos calcinados, olor a humo y desorden. En el jardín yacían los restos de Goebbels y Magda. En el cráter, 2 cuerpos gravemente quemados, que los prisioneros alemanes identificaron como Hitler y Eva Braun. Comenzó una operación ultra secreta, con nombre en clave Mito. Stalin supervisaba la investigación personalmente. Los restos fueron llevados a un laboratorio cerrado,
en el distrito berlinés de Buch, donde un grupo de peritos forenses comenzó a trabajar. La clave principal para la identificación fueron los dientes. Hitler tenía una dentadura en pésimo estado. Coronas, puentes, incrustaciones de oro, una pesadilla para cualquier dentista, pero un regalo para los criminalistas. Smersh localizó a la asistente del dentista personal de Hitler, Käthe Oysermann. La llevaron al laboratorio. Al ver los fragmentos de la mandíbula, sin sombra de duda declaró: «Esos son sus dientes». Más tarde, las radiografías de 1944 confirmaron los resultados. Coincidencia absoluta. El informe fue enviado a Stalin. Parecía que era el final. El mundo debía escuchar: Hitler está muerto. El tirano ha dejado de existir. Pero ocurrió lo contrario. Stalin, de repente, ordenó clasificar los resultados. En lugar del triunfo y la proclamación solemne, hubo silencio. Peor aún, puso en marcha una gran campaña de desinformación. Desde ese momento, la URSS alimentó deliberadamente al mundo con rumores sobre el Führer que había logrado escapar. ¿Por qué? Para sembrar miedo, desconfianza y caos en Occidente. El 9 de junio, el mariscal Zhukov apareció ante la prensa y pronunció su famosa frase, que no se había encontrado un cuerpo que pudiera identificarse de manera inequívoca como el de Hitler, y que era posible que hubiese huido de Berlín. La mentira dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Occidente lo creyó. La duda estaba sembrada. Así nació el mito que viviría durante décadas. En la conferencia de Potsdam de julio, Stalin declaró personalmente al secretario de Estado y al presidente estadounidenses que el Führer supuestamente se ocultaba en España o en Argentina. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué, teniendo pruebas de la muerte, el líder soviético dejó que la mentira saliera al mundo? Las respuestas se encuentran en varios motivos cínicos y calculados de la estrategia política de Stalin. En primer lugar, geopolítica pragmática. La Guerra Fría aún no había comenzado oficialmente, pero su aliento helado ya se sentía. Un Hitler vivo se convertía en la herramienta perfecta de chantaje. Un motivo para mantener una tensión constante con Occidente. Un pretexto para acusar a los aliados occidentales de encubrir nazis y un argumento para justificar la continuada presencia militar soviética en Europa del Este. Un fantasma con el que asustar y manipular. En segundo lugar, política interna. La figura del enemigo exterior era vital para el régimen de Stalin. La guerra había terminado, pero la lucha debía continuar. El fascismo no totalmente aniquilado servía como justificación ideal para nuevas represiones, para las depuraciones de cosmopolitas, para endurecer el control y consolidar el telón de hierro. Mientras Hitler se considerara en libertad, se podía mantener a la sociedad en permanente vigilancia y apretar las tuercas del poder. Y en tercer lugar, posiblemente el motivo más personal, la paranoia y el sadismo del propio Stalin. La victoria no le bastaba. Quería borrar al enemigo no solo físicamente, sino simbólicamente, negarle incluso el derecho a una muerte legítima. Dejar a Hitler en un estado eterno entre la vida y la muerte era un acto de venganza y demostración de poder. Una revancha en clave metafísica. Comenzó la odisea póstuma de los restos del Führer, un secreto cuidadosamente guardado durante un cuarto de siglo. Tras la autopsia secreta en Berlín, los fragmentos de los cuerpos de Hitler, Eva Braun y la familia Goebbels fueron embalados en cajas de munición y enviados a un viaje fantasmal por la Alemania ocupada. No fue un entierro, fue una operación para ocultar pruebas. Stalin temía que una tumba descubierta se convirtiera en lugar de peregrinación para los neonazis, un foco para el renacimiento de una ideología. Los restos no solo debían ser enterrados, debían hacerse irreconocibles e intrazables. Al principio las cajas se enterraron clandestinamente en un bosque cerca de Rathenau. Más tarde, cuando la unidad de Smersh encargada de la operación cambió de despliegue, se desenterró el enterramiento y se trasladó. El nuevo escondite fue el patio de un cuartel militar en Magdeburgo, bajo el adoquinado del recinto de la sección de contrainteligencia del Tercer Ejército de Choque.
Allí las cajas volvieron a ser enterradas en un lugar sin marcas. Solo un círculo diminuto de oficiales conocía su contenido. Y así, durante 25 años, el secreto permaneció impecablemente guardado. Generaciones de oficiales se sucedieron, los líderes políticos cambiaron y las cajas con los restos permanecieron en la tierra de Magdeburgo como una bomba oculta. Pero a finales de los años 60, la situación cambió. La Unión Soviética se preparaba para ceder el cuartel de Magdeburgo a las autoridades de la RDA, y en el Kremlin se desató el pánico. Yuri Andropov, entonces jefe del KGB y uno de los pocos que conocía la verdad, informó a Leonid Brezhnev del riesgo. Después de la cesión del terreno, el enterramiento podía ser descubierto, con consecuencias indeseadas. Andropov propuso una solución radical: desenterrar los restos y destruirlos físicamente. En marzo de 1970, el Politburó solucionó el plan, que recibió el nombre en clave Archivo. La operación fue asignada a un grupo especial del KGB. En la noche del 4 al 5 de abril, el recinto militar fue acordonado y bajo la cubierta de la oscuridad, los operarios levantaron los adoquines. Encontraron 5 cajas de madera podrida. En su interior quedaba solo una mezcla de huesos, tierra y restos carbonizados de ropa. Poco después, el contenido fue colocado en nuevas cajas y bajo estricta vigilancia, trasladado fuera de la ciudad hacia un descampado en la zona de Chernihiv. Ahí, en un lugar preparado de antemano, se encendió una enorme hoguera. En presencia de una comisión especial llegada desde Moscú, los oficiales abrieron las cajas y arrojaron los restos al fuego. Esperaron hasta que los huesos se convirtieran en carbón y luego molieron lo calcinado hasta reducirlo completamente a cenizas. Las cenizas fueron recogidas meticulosamente y, según la versión oficial, dispersadas desde uno de los puentes sobre el río Bideritz, afluente del Elba. Todo aquello que pudiera ser identificado posteriormente fue destruido de forma deliberada y absoluta. No debían quedar huellas. La operación Archivo fue declarada completada. Lo único que se conservó aparte fueron algunos fragmentos de la mandíbula y el cráneo, que más tarde serían guardados en el Archivo Estatal de la Federación Rusa y en los archivos del FSB en Moscú. Así terminó la odisea póstuma de 25 años. Stalin, incluso después de muerto, logró su objetivo. El enemigo fue borrado no solo de la vida, sino también de la realidad material. La historia del Führerbunker y de las manipulaciones posteriores no es solo un capítulo de un libro de texto. Es una parábola sobre la naturaleza del poder, el miedo y la forma en que el pasado sigue gobernando el presente. La versión oficial es solo la capa superficial. Debajo hay otras, mucho más oscuras. La primera capa está clara. Hitler murió. Es un hecho. Su muerte está confirmada por testigos presenciales, documentos, protocolos forenses y, finalmente, por análisis genéticos. Hitler no escapó a la Argentina, no se escondió en la Antártida, ni huyó en un platillo volador. Su imperio se derrumbó, y él, como un capitán de un barco que se hunde, fue el último en abandonarlo. Solo que no por un bote salvavidas, sino por un disparo en la sien. La muerte de Hitler se convirtió de inmediato en una herramienta de un nuevo gran juego. Stalin, al lanzar el mito de la huida, transformó el cadáver del enemigo en un fantasma geopolítico, útil para manipular, asustar y chantajear. Ese espectro vagó por el mundo durante décadas, alimentando la paranoia y las teorías conspirativas. Así, la muerte dejó de ser un punto final para convertirse en una variable dentro de la ecuación del poder. ¿Por qué el mito sobre la fuga de Hitler resultó inmortal? ¿Por qué, a pesar de las pruebas, millones siguen creyendo en el cuento del Führer que logró escapar? Porque a la gente le cuesta aceptar un final simple y gris para el mal absoluto. No les basta la banalidad, un suicidio en un sótano, rodeado de paredes chamuscadas y una derrota total. Muchos prefieren creer que el monstruo no murió, sino que se ocultó, que el mal es más astuto y más resistente de lo que parece, y por eso el mito de Hitler no es una historia sobre él, es una historia sobre nosotros, sobre nuestro miedo, sobre nuestra negativa a aceptar que los monstruos más terribles no son demonios ni titanes, sino personas comunes,
con debilidades, adicciones y un terror desesperado ante su propio final. ¿Qué es hoy el Führerbunker? Un aparcamiento, común y corriente, encajado entre edificios en el centro de Berlín. Un lugar donde ahora se detienen coches, no legiones. Solo una discreta placa recuerda que aquí se tomaron decisiones que hicieron temblar al mundo. Los alemanes renunciaron deliberadamente a levantar un memorial para no ofrecer un santuario a los fanáticos. Intentan enterrar no solo el hormigón, sino también el culto al mal. Pero, ¿se puede asfaltar la historia? ¿Se puede cubrir la memoria con grava? Nuestra investigación nos llevó desde el nacimiento del búnker hasta la destrucción de su dueño. Pero, como en todo buen relato detectivesco, algo permanece fuera de cuadro. ¿Qué hay del fragmento de cráneo con un orificio de bala que durante décadas estuvo en los archivos de Moscú y que, según un análisis de 2009, pertenecía a una mujer? ¿De quién era ese cráneo? ¿De Eva Braun? ¿O de alguna víctima anónima de los últimos días de la defensa de Berlín? Ese hallazgo no cambia lo esencial. La muerte de Hitler está demostrada por su mandíbula y su odontología. Pero el fragmento introduce caos en el cuadro aparentemente perfecto de la investigación soviética. Es como un rompecabezas en el que una pieza, claramente, no pertenece al conjunto. Y por eso la historia del Führer sigue siendo una advertencia. Aun cuando la verdad desconocida rara vez es lisa, lineal y cómoda. ¿Fue la historia del cráneo femenino un simple error? ¿O en los archivos se dejó deliberadamente una pista falsa para tener, llegado el momento, otro cuerpo de Hitler? ¿Encontraron realmente los soviéticos todo lo que había? El búnker era solo una parte de un vasto complejo subterráneo bajo la Cancillería del Reich. Y si aún existen salas selladas, derrumbadas o inundadas a las que nadie llegó o a las que nadie quiso llegar, ¿qué documentos, pruebas o secretos pueden seguir ocultos bajo el Berlín moderno, conservados para siempre en el hormigón? Pero la pregunta principal no está en los dientes ni en los cráneos, sino en otra parte. Al destruir los restos de Hitler, ¿lograron destruir su legado? La Operación Archivo fue un intento de borrar el mal del mundo físico. Pero el mal no son huesos ni cenizas. El mal es una idea. Y las ideas, como los virus, pueden dormir durante décadas en la oscuridad hasta que, con el miedo, el caos y el fanatismo, vuelven a salir a la luz. La historia del Führerbunker no es solo la historia de la muerte de un dictador. Es una advertencia, un recordatorio de cómo una civilización convencida de su fortaleza puede caer en la oscuridad en pocos años. Cómo un fanático obsesionado puede arrastrar tras de sí a toda una nación. Y cómo, incluso cuando los tiranos están muertos, sus sombras siguen viviendo entre nosotros. Entonces, ¿valió la pena la Operación Archivo? ¿Fue una necesidad o un acto bárbaro que destruyó pruebas históricas fundamentales? ¿Y qué otros secretos esconde la Tierra bajo la antigua Cancillería del Reich? Es posible que las respuestas aún esperen su hora. La historia no muere, solo desciende al subsuelo, hasta que un día rompe el asfalto y vuelve a brotar. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. No olviden apoyar este trabajo con un like y una suscripción. Activen la campanita, porque aún quedan muchas historias donde los mitos, los documentos y los destinos se entrelazan tan estrechamente que la verdad suena más aterradora que la leyenda.